Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Novedades en relación al futuro de Rafa Varane, o mejor dicho, en relación a los sustitutos de Rafa Varane, porque hoy hemos visto en la página web de Vía Diario Marca que el Real Madrid ya tendría decidido no ir al mercado en el caso de que Varane salga, que es, por otra parte, la idea del club, viendo que el central francés no parece estar dispuesto a renovar. Y los dos sustitutos serían Jesús Vallejo, de lo cual ya se ha hablado largo y tendido en estos últimos días, y el otro nombre, que es novedad en este caso, sería la del canterano Gila, central también del Real Madrid Castilla. Así apunta José Félix Díaz, uno de esos periodistas que en principio bebe fuente directa del Real Madrid. Yo cojo esta noticia con pinzas de momento. Se me hace extraño no la salida de Rafa Varane, que entiendo que a lo mejor él no quiera renovar por la cuantía mediante la que le han ofrecido por parte de Florentino y el Real Madrid, pero lo que no entendería es que no viniera un central de garantías para sustituir a Rafa Varane y, por otra parte, para sustituir a Sergio Ramos. No olvidemos que ambos son centrales titulares del Real Madrid, ganador de los últimos tiempos, y por mucho que Nacho y Militao lo hayan hecho bien, y por mucho que Álava sea un jugador con experiencia, capacitado para jugar de central, me parece bastante aventurado dejar la zaga de esta manera, a mi juicio, bastante huérfana y desértica en cuanto a Valladares y baluartes defensivos se refiere. Estaremos expectantes a esta cuestión, pero aquí dejamos estos dos nombres, uno que se reitera y se repite, que es el de Jesús Vallejo, donde se habla incluso de que tendría a lo mejor la posibilidad de convencer a Carlo Ancelotti, y en el caso de Gila, central de Real Madrid Castilla, que ha hecho una buena temporada y que podría estar en los planes de alguna manera del Real Madrid 2021-2022. También, como anexo a esta noticia, añadir que Víctor Chu saldría cedido, según recoge en esta noticia el diario Marca José Félix Díaz. Veremos cómo evoluciona esta cuestión, pero me parece que estaría en la línea de descapitalizar al Real Madrid cuando se van jugadores a otro nivel con respecto, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo, que cuando se fue el primer verano no vino nadie como tal, llegó Mariano, y en este caso, si se fuera Rafa Varane y Sergio Ramos, pues oye, David Álava no es un sustituto natural de ninguno de los dos, por mucho que pueda jugar de central, y serían dos bajas sensibles que, a mi juicio, pues ni con Vallejo ni con Gila se podrían paliar de ninguna manera.